Ule chantu kure alu kayuligan. Ule chantu kure alu kayuligan. Hemos hablado bien, hemos explicado que nuestras ñañas lamentablemente están diciendo que si siguen siendo más acercadas se van a prender fuego. Hay niños ahí. Estamos desesperados, así que nosotros queremos pasar al LOF, queremos ir a evitar una tragedia. Esta es la realidad del pueblo mapuche acá en esta parte del territorio, que estamos arrinconados por todos los terratenientes que nos vienen arrebatando nuestras tierras, que vienen los empresarios y hacen y deshacen con nuestros recursos, con nuestras fuerzas del lugar, con nuestros nien, con nuestros culoncos. Entonces nosotros de aquí no nos vamos a mover hasta que nos dejen ingresar al territorio. En principio porque valoramos las vidas, así como defendemos un río porque para nosotros tiene nien, tiene una fuerza que mantiene el equilibrio y es una vida eso. Es muy difícil entender dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios que podía darse una situación de este tipo. Hasta 1880, el Estado argentino no había completado la ocupación del territorio que reclamaba como propio. Las zonas no controladas por el Estado eran dos. Hacia el norte, el Gran Chaco, y hacia el sur se extendía la Pampa y la Patagonia. Si ustedes ven un mapa de esa época, el territorio de la Patagonia no correspondía a la Argentina, ni el territorio del norte. Son dos territorios que se anexaron después de la campaña del desierto acá y la campaña del desierto verde en el norte. En 1878, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se inicia la campaña del desierto, llamada así por la historia oficial. El Estado argentino se propuso extender la frontera al sur de la campaña bonaerense, avanzando sobre las tierras indígenas. Como consecuencia, se desarticula y extermina a las comunidades que originariamente habitaban esas tierras, a la vez que se fortalecía el proyecto de la oligarquía terrateniente y estanciera, incorporando cientos de miles de hectáreas para el naciente modelo agroexportador. La presencia de la frontera indígena creaba un espacio problemático donde no penetraban las capacidades represivas y organizadoras del Estado Nacional, favoreciendo la indisciplina de la población rural. El discurso de paz y administración que va configurando su lugar de enunciación en el Estado Nacional tiende a unificar a toda la población fronteriza, indios y blancos, en el rótulo de barbarie. Todos, por igual, deberán ser reemplazados por los portadores de la civilización. La guerra contra los indios es presentada por los intelectuales, políticos y militares de esta nueva generación como una necesidad fatal, conquista del desierto que supone, en realidad, la producción física y también simbólica de ese desierto, la eliminación material de los pueblos que lo habitan, pero también la negación de su propia existencia. La Constitución del 53, expresamente en un artículo que llegó hasta el año 94, decía mantener el trato pacífico con los indios y tratar de evangelizarlos. En 1800 estaba naciendo el Estado moderno en Europa, que inmediatamente se traslada a Latinoamérica, y así se empiezan a conformar los distintos estados que dividieron fronteras y separaron pueblos. Esta misma situación hay que imaginarse en el norte, con los pueblos Com, los pueblos Wichi, los pueblos Aymara, que quedaron separados por una frontera política, que es el Estado, los estados nacionales. Los límites geográficos y políticos que se impusieron a partir de la conformación de los estados no eran una realidad. El territorio sin propiedad privada, sin alambre, sin límite geográfico, era una parte del desarrollo de las comunidades. En el norte, en el sur también. El siglo XIX estuvo signado por avances y retrocesos de la frontera indígena. Adolfo Alsina, primer ministro de guerra del presidente Avellaneda,
Ideó una estrategia defensiva que consistió en realizar una zanja con fortines cada una legua. La historia la llamó la Zanja de Alsina, una gigantesca trinchera de 700 kilómetros a lo largo de la Pampa oeste de Buenos Aires. Con ella lograron incorporar 50.000 kilómetros cuadrados, dejando sentada la línea para el posterior avance sobre los habitantes originarios, la zanja que anticipó el genocidio. Llega el momento en que se está haciendo todo eso, se construye eso, pero Alsina muere. Y el presidente Avellaneda lo llama a un joven, Julio Argentino Roca, para que realmente prosiga la construcción de la zanja. Y Roca estudia el problema y dice, no, es una estupidez completamente, es una locura una zanja. ¿Cómo vamos a hacer una zanja a lo ancho del país? No. Hay que solucionar el problema exactamente imitar a los norteamericanos. Los norteamericanos que con el Remington, el fusil de 10 tiros seguidos, eliminaron a los Sioux para siempre, eliminaron a los Sioux y a los Pieles Rojas. Señor presidente, están los documentos en el Archivo General de la Nación. Señor presidente, le solicito que importemos 10.000 Remington. Con 10.000 Remington solucionamos para siempre el problema. Avellaneda va a aceptar, se traen los 10.000 Remington y Roca va a hacer la campaña del desierto, que fue un verdadero genocidio. Mediante la Ley 947 se aprueba la llamada Conquista del Desierto. La conquista se hizo con una suscripción previa y fue financiada por quienes se quedaron luego con las tierras. 931 personas se van a quedar con 8.548.000 hectáreas. Lo que llevó a realizar esa campaña fue la incorporación de los territorios para incorporarlo a la riqueza del Estado, ¿no? Como dice el general Roca, y que en definitiva se terminaron repartiendo entre estancieros ingleses que hoy siguen existiendo, que compró en 1991 la estancia de Benetton, lo que antes eran las estancias inglesas del sur, y que después de la campaña tuvieron directamente el nombre en inglés. Y esas tierras fueron donadas, 1 millón de hectáreas que hoy todavía existen en la propiedad. Para apropiarse de ese territorio nosotros pagamos el costo. Después de la campaña del desierto vino la policía fronteriza que se ocupaba de recorrer el territorio y matar gente, torturar gente. Ahí se llevaron a muchos chicos, violaron muchas mujeres. Y eso pasó después de la campaña del desierto. Cuando uno imagina la Patagonia rebelde que escribe Bayer, uno no tiene que imaginarse solo el anarquismo, porque se mataron 1.500 personas. Y se toman los nombres de los anarquistas que venían de Europa, pero eran los menos. La mayoría era gente de los pueblos originarios que trabajaban casi esclavos, sin cobrar, y que aún esos mismos anarquistas pocas veces reconocían, como igual, como par. La campaña del desierto se inicia el 16 de abril de 1879, al mando del entonces ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, y se extendió por 5 años hasta lograr la conquista de la Patagonia. Fue la más violenta y extendida de las campañas contra los pueblos originarios. Junto con Roca, viajaron miembros de la Academia Nacional de Ciencias y un grupo de sacerdotes. En la quinta columna, comandada por el propio general Roca, entre abril y julio de 1978, iba Antonio Pozzo, en calidad de fotógrafo oficial del gobierno. La fotografía era una tecnología de la época, tan avanzada como el fusil Remington, el telégrafo o el ferrocarril. Su utilización, acompañando el desarrollo de la campaña militar, era al mismo tiempo que su registro simbólico, la confirmación y celebración de que ese ejército era portador de un nivel superior de civilización, que venía a apropiarse de esas tierras vacías para ponerlas en producción. Antes de tomar las fotografías de la campaña del desierto, Antonio Pozzo trabajó para la municipalidad. Retrató en el daguerrotipo a Mariquita Sánchez de Thompson y al general José María Paz, entre muchos otros. Participó de la vida pública y política dando su apoyo al alcinismo y luego al roquismo.
En las fotografías de Pozo no hay escenas de violencia, ni batallas, ni muertos. Las fotografías que Pozo debía tomar serían seleccionadas para un álbum de carácter enaltecedor y conmemorativo. Si bien es difícil saber en qué medida las imágenes de Pozo respondían a indicaciones provenientes del ejército o de su propio criterio de selección, es claro que este coincidía ideológicamente con el plan de avance y ocupación territorial del sur. Lo que hay que reivindicar es que hay una historia que no se condice con la historia oficial que cuenta la Argentina, que se imagina todo el mundo fundamentalmente en Buenos Aires. El resultado de las fotografías de Pozo fue un álbum cuya clara finalidad era enaltecer la figura del ejército, sus hombres y el territorio liberado nacional. Nada mostraba de los anteriores poseedores de ese espacio su dominación y aniquilamiento. El relato no se detiene en los aborígenes reducidos, que serán una mera secuela del objetivo mayor a alcanzar. Las imágenes se centraron en otros factores de la colonización, la apropiación simbólica del territorio y quienes la llevaron adelante. Las autonomías de estos territorios, del pueblo mapuche, del pueblo gununacuna, que entraba dentro de otra cosmovisión, dentro de otra manera de vivir, de entender cómo funcionaba el mundo, distinto al mundo occidental. Y una de las cosas centrales es el respeto a la vida, al otro. Imagínense que para cazar no se caza a mansalva, no se caza lo que no se va a comer, no se maltrata a los animales, se respeta el río. Nosotros tenemos esa filosofía. Una característica se reitera en la mayoría de las fotografías que tomó Pozo durante la campaña del desierto en 1879. Los encuadres amplios. Los fuertes y campamentos retratados están rodeados de un extenso espacio abierto y vacío. Lo que destaca en cada fotografía no es el orden de la tropa ni su equipamiento en armas, sino que siempre se observa la misma situación. El ejército expedicionario entre los pastizales, los fortines y en el medio de la nada. Desierto, barbarie, vacío de civilización. Como sinónimos, todos estos términos correspondían a la caracterización de esos espacios por parte de aquellos que escribieron sobre él en las décadas anteriores. Caracterizado así, justificaba toda apropiación para las ciudades imaginarias proyectadas para el futuro. Era tarea del hombre blanco capitalista codificar lo que consideraba trazado y disponible para el desarrollo y el progreso. El Estado argentino presenta las tierras de las comunidades que ahí vivían como paisajes vacíos, dotados de sentido solo como tierras vacías en función de un futuro capitalista y de sus posibilidades productivas. Desde luego, desde el punto de vista de las comunidades que ahí habitaban, estos espacios tenían significación e historia. Allí convivían personas, animales y plantas con diferentes nombres, usos y funciones simbólicas. En fin, había mucha vida en el desierto. Son choques de culturas, si bien hoy esa asimilación de la cultura por parte de nuestra gente es real y estamos adaptados a eso, hay una identidad que nos hace mirar el mundo de otra manera. Y a eso también tenemos derecho, eso se llama derecho a la identidad. Y eso tiene que ver con la no aceptación de lo diferente, de lo otro, ¿no? Y eso tiene que ver con el individualismo. El individualismo es algo que viene del occidente, de una cultura donde se pasa por encima y lo único que importa es lo individual, el esfuerzo individual. Y nosotros venimos de una cultura colectiva, donde todos importamos, todo, la especie humana y la especie no humana. Hay algo que es incomprensible para el mundo occidental y es nuestra relación con el territorio. Cómo nosotros podemos ver cosas que ustedes no pueden ver. Lo que vos decís refleja el horizonte, como que no hay nada, pero en realidad hay mucha vida ahí. Desde el mundo occidental parece que vivir como vivimos hoy, ¿no? En las grandes ciudades es lo mejor, ¿no? Y hoy vivimos una pandemia donde se está mejor en el territorio que en la ciudad, se está más seguro. Entonces, depende de la perspectiva, por supuesto, que se incorporaron estos territorios para poblarlos de una manera diferente al que estaba poblado. Y ahí no se respetó nada, se modificó todo. Pero para eso había que matar a la gente que estaba acá. Y por supuesto que va a haber resistencia, siempre va a haber resistencia. Verdadero absurdo, como siempre decimos, el término conquista del desierto, ya que si hay desierto no hay nada que conquistar, ¿no es cierto? No hay ninguna resistencia a vencer.
Una literatura proveedora de imágenes y prejuicios sobre el desierto dispuso a Pozo un marco de representaciones con el que debió operar. Necesariamente hizo que cobre materialidad y visibilidad mediante sus fotografías. Como fotógrafo de la conquista, le importaban los pasos a través de los cuales la campaña roquista surcaba el territorio e iba formando así el territorio nacional. Queda claro entonces que las panorámicas con gran profundidad de campo fueron una elección deliberada del fotógrafo, con consecuencias directas sobre la totalidad del registro. Por lo tanto, lo que acaba siendo resaltado en todas las fotografías es un rasgo preciso de la percepción del espacio, el vacío. La Patagonia se abre ahora como un desafío donde ejercer todas las posibilidades, los recursos y la voluntad del poder civilizatorio, mientras que sus habitantes anteriores han sido eliminados. El Winkul tiene una fuerza que protege ese equilibrio y que a veces hay cosas que no se pueden hacer o no se deben hacer. Y nosotros respetamos eso, porque sabemos cuáles son las consecuencias también. Si hubiese más pensamiento colectivo, capaz que hoy no tendríamos la pandemia que estamos viviendo, porque eso tiene que ver con cómo se ha tratado el territorio, cómo se ha arrasado, cuál es el desequilibrio ambiental que se ha producido en el mundo en base al consumo y en base a la acumulación, y que el costo lo pagamos todos hoy, ¿eh? El hecho de que el fotógrafo no registrara la violencia o sus efectos tuvo consecuencias muy concretas para el registro iconográfico. Un espacio vacío construido por imágenes estáticas y tranquilas, donde no aparecen ni muertos, ni heridos, ni batallas. Se presenta así una expedición limpia, ordenada y sumamente eficaz. Lo que no se fotografía no existió. Hay que empezar a pensar que la Argentina nació como estado de un genocidio de los pueblos originarios, y que ese genocidio que está invisibilizado, no reconocido por el Estado, tiene una implicancia en la sociedad. Gran parte de la sociedad tiene raíces indígenas, en muchos de los casos es indígena, eso no está reconocido, hay un gran racismo, y bueno, eso también dificulta los lazos sociales en el territorio, y entendiendo que hay una fuerte identidad originaria en la Argentina como lo hay en toda Latinoamérica. Nada más que hay que reconocerlo, hay que verlo, hay que entender ese proceso histórico y empezar a cuestionar algunas verdades que no son tan verdades. En las imágenes publicadas no había más que solo un breve epígrafe que consagraba lugar o tema. No obstante, las fotografías se complementaban con una enorme cantidad de textos que las acompañaban, justificando y describiendo la campaña, el sometimiento de los pueblos y la ocupación territorial. Uno hasta lo podría poner en tiempos, ¿no? Mientras los pueblos originarios tenemos 10.000 años en el territorio, el Estado argentino tiene acá, en este lugar donde yo vivo, en Fisquemenuco, General Roca se llama hoy, pero antes se llamaba Fisquemenuco, tiene 140 años. O sea, mi abuelo, yo tengo 50 años, mi papá ya falleció, pero hoy tendría 90 y pico de años, y mi abuelo 140 años, o sea que mi abuelo vivió la campaña del desierto. O sea, para algunos de nosotros son 2 generaciones para atrás, o 3 generaciones. Entonces hay una historia para nosotros muy presente y una demanda cada vez más fuerte y también muy presente, ¿no? Ese proceso de identidad, ese proceso de genocidio, porque en realidad los primeros campos de concentración no fueron en el 76, ¿eh? En 1976 el ejército argentino hizo lo que había hecho con nosotros. Campos de concentración, secuestro de niños, tortura, esclavitud, asesinato. Todo eso ya había pasado en 1880, disfrazado de una guerra que no era guerra. Por eso también es importante, y esto tiene que ver mucho más con la historia, uno tiene que empezar a analizar los registros, esos registros que ustedes están revisando en fotos, tienen un registro escrito. Y ese registro escrito no se condice, si ustedes lo leen, no se condice con lo que los libros hablan. Se habla de batallas, se habla de lucha, se habla de victorias, pero eso eran matanzas. Cuando uno analiza
los documentos de quienes venían en esa campaña del desierto, como el fotógrafo, uno se da cuenta que la historia oficial tiene una diferencia aún con los registros militares de los que vinieron a hacer la campaña. Hay otra constante que aparece en las fotografías de Pozo de forma paralela al vacío: la total ausencia de retratos en primer plano. La única fotografía que rompe con esta modalidad es la que muestra al general Roca y su Estado Mayor en un alto de la marcha. Las poses de los oficiales actúan como índices inequívocos que informan a sus contemporáneos quiénes son los conquistadores de esos territorios y qué lugar pretenden ocupar en la memoria de la nación. En un total de 55 fotografías publicadas en Expedición al Río Negro, solo en 4 aparecen aborígenes. Pero si nos referimos a los prisioneros de esa campaña, ese número se reduce solo a una fotografía, en la cual solo aparecen mujeres y niños. Las otras 3 muestran aborígenes que, al haber sido sometidos al ejército, tenían el derecho a permanecer en un rincón de esa llanura que les perteneció, bajo la mirada compasiva de un ejército que acabó con su identidad. Las cosas se presentan un poco distintas para los sobrevivientes que lucharon hasta el final, tanto en el primer registro fotográfico como luego ya prisioneros. Aunque algunas comunidades acordaron con el Estado para llevar adelante y para ser vaquianos, ¿no? Muchas de esos acuerdos estaban obligados porque los mataban a todos. O sea, no había mucha posibilidad de negarse a eso sin ser muerto, ¿no? Eso está en la memoria oral. Mi abuela, por ejemplo, contaba un hecho que a ella le contó su mamá, que las familias mapuche, por ejemplo, no podían tener muchos hijos, porque como no tenían medio de subsistencia, se suponía que le iban a robar las ovejas al de la estancia de al lado, ¿no? Entonces, la fronteriza se ocupaba de que no hubiera hijos. Donde había más de 2 o 3 hijos, se los llevaban. Y no aparecían más, o los mataban, o los llevaban y lo entregaban a la iglesia, o algunos los han violado, algunos los han abandonado en el campo. O hay cosas que uno no puede imaginar lo que vivió esa gente, ¿no? Pero mi abuela contaba que tenía una familia que tenía muchos hijos y como la fronteriza se veía la polvareda que venían a caballo y el tropel y se escuchaba, y entonces cuando había un leñero porque antes no había calefacción, solamente a leña, hoy todavía es a leña, entonces el leñero es el lugar donde se apila la leña, se había hecho un pozo abajo del leñero y entonces se levantaba un poco la leña, se metían los chicos ahí y los tapaban. Siempre cada familia tenía 10, 11 chicos, no eran menos que eso, ¿no? Pasaba la fronteriza y bueno, había 2 chicos nomás, entonces, pero había vestigios de que había más gente, ¿no? Y la policía fronteriza siguió. Y después llegó el cura, ¿no? Y el cura, como tenía otros modos, preguntó dónde estaban los chicos. Y ahí le dijeron que los escondían en el leñero, ¿no? Y cuando pasó otra vez la fronteriza, a los días, vinieron y prendieron fuego el leñero, con los chicos ahí adentro. Entonces, esas cosas son cosas que nosotros sabemos que pasaron. No se escribían porque el Mapuzungún no se escribe, hoy se está escribiendo. Pero nosotros tenemos la memoria oral que se da en ciertas cosas. Muchas cosas nuestros abuelos no contaron lo que vivieron, porque era muy doloroso. Contaban y lloraban porque era mucha violencia. Cada uno de nosotros tiene una historia que ha escuchado, que le han contado. Y para nosotros eso es importante porque algunos nos da un poco los elementos para poder discutir siempre frente al discurso del odio, frente al discurso de la violencia, ¿no? Insisto, nosotros no pusimos la violencia en el territorio. Entonces, si hoy nos defendemos es como porque siempre nos hemos defendido. Y tenemos derecho a eso. Siempre vamos a tener.
La fotografía, durante el siglo XIX, era considerada como prueba irrefutable de la realidad, muy apreciado por el positivismo en boga, ya que permitía objetividad y cientificidad en un hecho histórico. Esta actuó como un medio eficiente de control social a través de la educación de la mirada. El registro fotográfico definió cuáles eventos eran relevantes según la lógica del poder, indicando qué es lo que debe perdurar y a partir de cuáles códigos iconográficos. Sin embargo, en alguna de estas fotografías se percibe la sombra de la cámara. A partir de estas sombras se pone en evidencia el proceso fotográfico. Si en estas sombras es posible ver lo que hubo detrás de la cámara, entonces también detrás de ella se puede ver la otra construcción, la de un relato parcial y tendencioso que deja, también en las sombras, la parte más oscura de la historia que refieren. Y entonces, ¿qué pasó con los vencidos? Con la campaña al desierto fueron eliminadas o sometidas a trabajo esclavo unas 20.000 personas. La desesperación, el llanto no cesa. Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo. La madre aprieta contra su seno al hijo de sus entrañas. El padre se cruza por delante para defender a su familia. Gente despojada de su tierra, de sus hijos. Hubo un cruel reparto de los vencidos. Estos fueron obligados a caminar desde los confines cordilleranos hasta los puertos, ahí embarcados y trasladados a los campos de concentración de Martín García, otros al hotel de inmigrantes, donde fueron repartidas las mujeres y los niños como si fueran animales domésticos. Esto decía el diario El Nacional. Entrega de indios. Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. La Sociedad de Beneficencia se encargaba de estas cuestiones. La conquista al desierto sirvió para que entre 1978 y 1903, es decir, en 27 años, el Estado regalase o vendiese por monedas 41.781.000 hectáreas de tierra a 1.843 terratenientes vinculados por lazos económicos o familiares a los gobiernos que se sucedieron durante ese periodo. 67 propietarios pasaron a ser dueños de 6.062.000 hectáreas. La concentración de la propiedad se fue acentuando y hacia la década del 20, 50 familias eran propietarias de más de 4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Uno puede ver Inacayal, el último lonco que se rindió en 1885, no, un poco menos, me parece, pero que fue apresado allá en Chubut y lo trajeron caminando hasta Balcheta y de ahí lo volvieron a seguir caminando hasta Patagones y de ahí lo subieron a un barco, hizo más de 1.000 kilómetros caminando, prisionero. Estaba casado con Margarita Foyel, que era una mujer mapuche. Inacayal fue transferido junto a su familia al Museo de La Plata como piezas vivas del museo. En el caso de caciques como Inacayal y Foyel, la característica es que ingresan vivos como prisioneros de guerra al museo y se transforman dentro del museo en parte de las colecciones óseas. Ellos y sus familias pasan un tiempo en el museo, son obligados a trabajar, son obligados a brindar información antropológica a los investigadores y luego, a medida que van muriendo, son obligados también a tratar esos cuerpos, a preservarlos, a descarnarlos para que pasen a formar parte de las colecciones y muchos de ellos a las vitrinas de exhibición. Maishkensis vivió 8 años en el Museo de La Plata, donde fue llevado para ser sometido a diferentes estudios. Mientras tanto, debía trabajar en la preparación de los restos de sus hermanos que serían exhibidos. Él mismo, luego de su muerte a los 22 años, estuvo expuesto al público durante 102 años. Hablamos de prisioneros de la ciencia porque
En el momento en que estas comunidades, estas familias son traídas al museo, responden a un pensamiento ideológico que justificaba el genocidio que se cometió desde el ejército argentino, desde la política de conformación del Estado-Nación, y que la ciencia rápidamente amoldó a criterios de la época y trató de justificar ese genocidio a través de la inferioridad del otro, a través de ver al otro como distinto, como razas que estaban condenadas a la extinción y a la desaparición. Me parece que hay una visión de que no somos iguales, que la gente blanca es superior a los de tez oscura, y eso se llama racismo. En la Argentina siempre ha habido racismo, lo que pasa es que no se condena ese racismo. Entonces, mucha de nuestra gente no se considera indígena porque es ser víctima del racismo y la discriminación, como lo hemos sido nosotros en la escuela, ¿no? Como lo ha sido mi hija, como lo va a seguir siendo seguramente mi nieta. La campaña fue una máquina de muerte que avanzó sobre el territorio. Y lo que nunca se nos enseñó en las escuelas y colegios es que el presidente Avellaneda y Roca restablecieron la esclavitud en la Argentina. El 24 de septiembre de 1888, Inacayal dijo unas palabras en mapuche. Mirando al este se despojó de las ropas que le puso el blanco y se suicidó tirándose del techo del museo. Su última batalla por la dignidad. Todos tenemos derecho a estar en este territorio, todos tenemos derecho a estar acá. Lo importante es cómo nos empezamos a relacionar de manera distinta, a reconocernos y a respetarnos. El pueblo mapuche, el pueblo tehuelche siempre ha respetado esa diversidad, porque lo ha respetado en el territorio. Es momento de reconocernos más de dónde venimos, de aceptar esa identidad indígena, porque en la identidad indígena está lo colectivo, lo que nos lleva a buscar el buen vivir, a reclamar frente a la contaminación de los ríos, frente al uso del agrotóxico, frente al consumo desmedido, frente al fracking, frente a la megaminería, frente al negocio inmobiliario que te hace imposible acceder a un pedazo de tierra para construir tu vida. Nosotros hoy estamos, en la actualidad, estamos planteando eso, ¿no? El reconocimiento de un genocidio, que no fue campaña, que por supuesto que no fue una guerra. Los procesos históricos nosotros no lo vamos a ver. Nuestro pueblo piensa que después de la muerte acá hay otra vida donde uno continúa y capaz que puede ser un pájaro, puede ser un cerro, puede ser un animal o puede ser otra persona, o que es parte de la tierra que va a continuar su camino, pero los procesos de lucha y de cambio en la sociedad tienen que ver con una lucha constante para los que vienen, así como nuestros mayores, nuestros Cuifique Cheyenne, decimos nosotros, nuestros antepasados lucharon para defender el territorio, hoy nos toca a nosotros, ¿no? Y eso será siempre un proceso de lucha. Sabemos que a veces nuestra vida no va a alcanzar para ver los resultados, pero sabemos también y creemos que es necesario hacer lo que estamos haciendo ahora para que otros vivan mejor, para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas vivan mejor.